días, reciban saludos cordiales de todo el equipo que cada mañana hace posible Diario 55, tu revista informativa y el café de Diario 55. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 10 de mayo, una fecha importante. Recordamos a uno de los grandes líderes de masa que partió un 10 de mayo de 1998, el doctor José Francisco Peña Gómez. Estaremos compartiendo con ustedes muchas informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes, todo lo que acontece en el mundo a través de la lectura de los titulares de algunos de los periódicos del país, los periódicos digitales, los que están en República Dominicana y los que nos reciben a través de la imagen de la internet, una plataforma que nos permite llegar hasta donde ustedes se encuentren, no importa el dispositivo que tengan, ya sea un celular, un iPad o un televisor. Allí estamos nosotros, Super TV 55. Vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancur. Buenos días, Lenis. Buenos días, Frank. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo, compartiendo con toda la teleaudiencia de este Diario 55 y también de El Café de Diario 55. Pues como has dicho, vamos a estar compartiendo algunos análisis, comentarios de las principales informaciones que a nivel local y a nivel mundial pues son noticias, y es importante tomar en cuenta hasta para tomar decisiones financieras. Así es. Hoy 24 años de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez, un revolucionario a carta cabal, porque los partidos hoy con estas siglas y estos nombres que muchas veces les dicen realmente de lo que debe ser su génesis, su origen. Tenemos un partido revolucionario dominicano, un Partido de la Liberación, un partido moderno que muy pocas veces pues van de la mano con esto que ellos promueven, que a través de sus siglas, que a través de su nombre. En la República Dominicana no hemos visto prácticamente el que ellos puedan desarrollar un país en donde se ponga de manifiesto esto que ellos dicen promover. Peña Gómez sin dudas ha sido considerado como el mayor líder de masas en la República Dominicana, lo que tuvimos la suerte de conocerle. A mí me tocó verlo mucho en ese apogeo de los 90, los mítines que se realizaban. Pensar en el puente de la 17, sí, en una convocatoria de Peña Gómez. Lo llegué a ver en mi Villa González querido, que es mi pueblo natal, y prácticamente la gente se desdoblaba ante la presencia de Peña Gómez. Era un seguimiento prácticamente como si fuera un líder religioso, más allá de un líder religioso, es decir, movía a la gente el entusiasmo, el fervor. Uno veía a hombres y mujeres llorar ante la presencia del líder Peña Gómez. Más allá del tema político, del tema partidista más bien, fue un hombre que supo calar en las masas con eslogan tipo primero la gente, y mucha gente lo sentía así, de que en su propuesta política pues eso era lo que primaba. La gente era muy cercano, no era un líder de élite, de grupos preferenciales, era un líder realmente de la gente y se lo hacía sentir no solo con palabras, sino también con hechos. Tenía un poder de convocatoria extraordinario. Uno veía esas manifestaciones y decía, ningún otro partido tiene que buscar aquí en las elecciones. Yo viví una experiencia muy grata, pude entrevistarlo en 1994 en esa campaña donde estuvo el licenciado Jacinto Peinado como candidato a la presidencia por los reformistas, estaba Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana. Es el momento
en que, bueno, gana el presidente, el Joaquín Balaguer, y luego ante las denuncias de fraude que hace el doctor José Francisco Peña Gómez en diferentes organismos internacionales, Balaguer decide acortar su periodo, y entonces en el 96 ahí ya corrían Jacinto Peinado, el doctor José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández Reina. Aquí en este mismo edificio operaba Canal 7 Cibao, que surge a raíz de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y nosotros entrevistamos gratamente al doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre de una personalidad extraordinaria, tremenda, a Jacinto Peinado. No pudimos entrevistar a Leonel Fernández porque los tantos compromisos, esa agenda que le cargaban, tenía programado llegar a las 8 de la noche aquí al programa, y a las 9:35 llegó Franklin Almeida Rancier en representación de Leonel Fernández. Ya te puedes imaginar que era otro que tenía un carisma tremendo en los estudios, los pasillos, el Parque Colón, lleno de gente esperando a Leonel Fernández, y no llegó Leonel Fernández. Y eso ha sido parte de su historia. Es una situación que en algún momento incluso se le sacó, salió a relucir del doctor Leonel Fernández, de que le cargaba una agenda que no podía cumplir con los compromisos. Si llegaba tarde. Ya eso era una nota distintiva. Así es. Creo que lo sigue siendo en gran medida, y hay que tratar de subsanar eso, porque es también una muestra de respeto a la gente. Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, era un líder tal que ese año de su deceso, en 98, estaba enfermo. Sí. Sin embargo, asumió la candidatura a la sindicatura, como se le llamaba por entonces. Ya hoy en la nomenclatura ha cambiado a alcaldía. La sindicatura por Santo Domingo, por un tranque que había en el partido. O sea, a donde llegan los líderes. Él era el candidato natural a la presidencia por el partido del PRD. Sin embargo, para solucionar un tranque, un conflicto en el partido, él asume esa candidatura, que era prácticamente, imagínense, para un hombre que era el mayor líder de masa de la República Dominicana, se dice en el argot popular, un clavo pasado esa candidatura en Santo Domingo. Sin embargo, él no descuidó nunca las atenciones a nivel nacional de todo el partido, y ese trabajo excesivo en detrimento de su salud. Un día como hoy, en el año 98, pues nos lo arrebató. El Señor lo llevó a ese encuentro con lo desconocido, y hoy lo recordamos por todo lo que ha significado, no solo para el país, sino para la democracia a nivel internacional. Un cáncer con el que estuvo batallando durante mucho tiempo, y uno recuerda ese sacrificio, esa entrega, el famoso 2 y 2, para apaciguar los ánimos que existían dentro de su partido. Un partido que él sabía que tenía gente que eran muy expresiva en cuanto a comportamiento, en cuanto a desbaratar, si se quiere llamar así, cualquier intento de organización o de llevar a cabo un ejercicio democrático. El doctor José Francisco Peña Gómez, con este famoso 2 y 2, 2 años tú, 2 años yo, las expresiones aquellas que solo el PRD destruye al PRD, y con lo que hoy aún se mantiene, que es el famoso, si no pacto, el llamado que hizo José Francisco Peña Gómez, porque en los ayuntamientos, cuando se iba a elegir el bufete directivo, era la fiesta de los monos, el de no te mené, y aquellos entonces de que se llevaría a cabo la famosa, no es una ley, no es un artículo, pero sí una decisión con la regla de oro, de que el alcalde que estuviera ejerciendo su función en ese ayuntamiento, entonces los regidores serían los que ocuparían la mesa directiva de los consejos edilicios, para
evitar cualquier derramamiento de sangre, enfrentamientos que antes eran muy comunes, enfrentamientos a sillazos, disparos y todo este tipo de cosas que no le hacía bien a la democracia ni al partido que en ese momento pues ejercía una función importante. Era un municipalista, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo creo que atendía todos los aspectos que se pretende de un líder nacional en un partido y por eso tan valorado, tan querido, por eso murió trabajando como político, es decir, prácticamente Peña Gómez la noche anterior a su muerte estaba en Asua, y estaba regresando de Asua y se cuenta que le cayó un aguacero en una de esas actividades y al otro día, bueno, pues falleció un político con verdadera vocación. Y cuando se tiene vocación, uno se sacrifica y uno se entrega más allá de sus deseos y de sus comodidades. Y él nos dio esa lección a un pueblo como el pueblo dominicano, y como decíamos, en organizaciones internacionales, pues también fue un líder, por lo que su liderazgo trascendió las barreras de la República Dominicana y por eso lo recordamos. Su color, sus orígenes fueron puestos en cuestionamientos en muchas ocasiones. Fueron muchos los atropellos y las cosas que se hicieron en contra del doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy 10 de mayo también, Lenis, se recuerda una fecha importante en Argentina, la Plaza 10 de Mayo, cuando el dictador Videla secuestró, raptó a una cantidad de niños y niñas, y básicamente aquellos que se oponían a este régimen dictatorial. Y en 1977 allí se concentró un grupo de mujeres que reclamaban por sus hijos. Muchas no sabían de ellos, otros habían sido asesinados, y ahí se creó todo un movimiento que hoy todavía se mantiene, porque hay madres que no conocen el paradero de sus hijos. Hoy, en el 2022, tantos años después de una de las últimas dictaduras que hubo en estos pueblos de América. Esa razón ha sido motivo de documentales, de películas, de libros, porque las manifestaciones de las mujeres de mayo, de las madres de mayo en Argentina, el hecho de ir a llorar, la protesta, una protesta pacífica en contra de una dictadura llevada a cabo por las madres que iban a llorar a sus hijos. Fue la forma de protestar de estas mujeres en lo que se conoce hoy como la Plaza de Mayo en la Argentina. Y yo creo que también es otra lección que nos da a nosotros. Hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, no hay que llegar a las expresiones violentas. Aquí en la República Dominicana yo creo que hay muchas mujeres también de mayo, hay muchas madres de mayo que han de llorar a sus hijos, quizás no de una manera organizada, en un punto donde todas se encuentren, pero este acontecimiento nos recuerda que hay muchas muertes todavía pendientes de aclaración y que la justicia reclama que se aclaren cada una de las muertes, cada madre que ha perdido un hijo de manera violenta, por las razones que sean, demanda a la justicia que sepa qué pasó y que los culpables paguen por ello. Las mujeres del pañuelo blanco, así se identificaban con un pañal blanco en su pelo, y era una forma de identificarse con la situación que había acontecido y que hoy todavía pues muchas no conocen el rumbo, el paradero, ni dónde están, si es que están sepultados los restos de sus hijos. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros como cada mañana con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días, Xiomara. En estas tres presentaciones, Café del Gran Origen, el Suardíper, La Roja y el Gran Sierra. Café Santo Domingo. Nosotros vamos a publicidad, regresamos en breve con los titulares y disfrutamos del café.
vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, recordatorio, 24 años sin José Francisco Peña Gómez, el líder de masas que nadie ha podido igualar. Es el titular principal hasta este momento de nuestro Diario 55. Un líder de masa que aún vive en la política dominicana, Peña Gómez. Banreservas lanza campaña que resalta la fortaleza y determinación de los dominicanos. Inauguración de la Cámara de Comercio Guatemalteca Dominicana Guatedom. Arrestan hombre por series de robos en villas de Jarabacoa. Pariente de un empresario o parientes ultimado por un delincuente en La Vega claman justicia. La Liga Municipal Dominicana dona helicóptero a la Fuerza Aérea. Bueno, no solo camiones recolectores de basura, de desechos, también ambulancia y helicóptero ahora. Qué bueno. La Organización Mundial de Turismo reconoce a República Dominicana como la número 1 en recuperación del turismo. Procuradora califica como vergonzosas, bárbaras e inhumanas muertes en destacamentos de la Policía Nacional. Estrangulan a un recluso en Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca. Banco Popular aporta 8 electrocardiógrafos para salud preventiva. El ministro de Salud recibió los equipos médicos donados por el Banco Popular. Director distrital de Santiago Oeste entrega a la comunidad Parque Remozado. Entrega a la comunidad. Este es Eddie Báez, director distrital de Santiago Oeste. Ahí estuvo la vicepresidente de la República recientemente. Vámonos con la información, otro diario que se origina en Santiago. La información desde 1915, el diario Aporte del Cibao, el Norte y el País. La información en su versión digital. La OMT es la Organización Mundial de Turismo. Reconoce a República Dominicana por ejemplar recuperación turística. De los primeros en abrir las puertas. Cuba aún no abre sus puertas, un país con mucho más organización. Y lamentable el incendio en un hotel Saratoga, en La Habana. Hasta ayer ya se contabilizaban 35 muertes. Bueno, en la noche ya llegaban a 40. Llegaban a 40, sí. Habían unos 40 y tantos ingresados en centros de salud, algunos con condiciones críticas. Así es. Procuradora reconoció como difícil la reforma policial. Chu Vázquez sustituye al director de policía ante llamado diputados. Esto era para una, si no interpelación, un conversatorio que querían tener los legisladores con el director de la policía y a su vez se presenta Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía. Es conmigo que tienen que hablar. Subero Isa, opuesto a modificación constitución. Ahorcan privado de libertad en cárcel la isleta de Moca. Vámonos con el listín y las noticias hasta este momento. Recuerden que a medida que acontecen los hechos, estos titulares van. Nebulosa. Familiares de José Guillermo Méndez dicen que a su pariente lo asesinaron en la celda tras ser detenido cuando salió de su trabajo. Este es el caso, vamos a ver, lo tenemos por aquí, ampliando. Esto hace un año. El herrero José Guillermo Méndez Pitulí salió de su trabajo para su casa, trayecto en el que fue detenido y llevado al destacamento de las 800 en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Dice que su detención se produjo alrededor de las 11 de la noche del 30 de mayo del 2021, cuando Pitulí se dirigía hasta su hogar, ubicado a 2 cuadras del lugar donde laboraba. Al día siguiente ya estaba muerto en la celda. Eso cuentan sus familiares.
En otra de las noticias del Listín Diario para hoy, la ciberseguridad, un escenario crucial. Germán Brito, no habrá permisividad. Estado del bienestar social y las reformas urgentes. El general James Taylor y las claves para la seguridad nacional. La cárcel Las Parras envejece en medio del olvido y abandono. Prisión preventiva a implicados en robo de valijas de camión de valores. Madre de custodio reitera que a su hijo lo mató la policía. Advierten a los dominicanos sobre temporada convectiva que favorece los rayos, truenos y granizos. Alberto Familia, estrangulado en una cárcel de Moca, guardaba prisión por el asesinato del hijo del chino. Vámonos con Diario Libre. Y aquí están las noticias más importantes hasta ahora. Las violaciones de derechos que marcaron el final de David de los Santos. Muchos programas de investigación tomaron este caso y estos programas vienen a hacer un aporte muy importante en las investigaciones, facilitan las cosas. Periodismo de investigación es un soporte para la Procuraduría hoy día. Y enrostran las deficiencias, sacan a relucir las deficiencias que tenemos en el sistema. O lo que no quieren decir. Exactamente. 24 años sin José Francisco Peña Gómez, el líder de masa que nadie ha podido igualar. Diario Libre, hoy cumple 21 años. En Estados Unidos esa es la edad adulta ya para muchas cosas. 21 años y quizás tomarnos un segundo para destacar lo que significó Diario Libre para la comunicación y para el periodismo en la República Dominicana. Fue un desafío. En el año 2001 aparece Diario Libre, un día como hoy, un periódico gratis. O sea, esa era la novedad. Todo el mundo decía, no se entendía el modelo de negocio de Diario Libre. ¿Y cómo es eso, un periódico gratuito? Bueno, ya después aparecerá Facebook y todas las redes sociales donde le han dicho al mundo, señores, el negocio consiste en presentarle anuncio a la gente a través del soporte. Y eso hizo Diario Libre y probablemente hoy por hoy sea el periódico más rentable de la República Dominicana. Un periódico que nació y sigue siendo gratuito. Destacar y recordar a un gran hombre, un intelectual, Adriano Miguel Tejada, que dirigió por muchos años este periódico. Venía desde la información, mocano de nacimiento, pero vivió en Santiago un gran tiempo, luego se va a la capital y allí estuvo dirigiendo este diario hasta el momento de su muerte. Así es. Dan los toques finales para elegir tribunal que se encargará de conocer acusación del caso Coral. Ministro de Trabajo, Ley de la Seguridad Social no ha podido cumplir expectativas. Las mujeres se enfrentan a retos normativos y sociales en la política. Banco Mundial, República Dominicana requiere más recursos para financiar el gasto público. Desde el 2018, viviendas reflejan aumentos de casi un 100%. Junta Central Electoral conforma el personal de 58 juntas electorales. Director de la policía, el gran ausente en escándalos y cuestionamientos que vive la institución. Congreso unicameral e iniciativas de ley. Algunas observaciones en discusión de reforma a la Constitución. Vámonos con el Nuevo Diario y con este terminamos las noticias locales y nacionales más importantes hasta este momento. La reseña, los días de cuarentena, 781 días. Una noticia que destacan la mayoría de los medios es el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo a el presidente Luis Abinader. Ya lo hacía también la Organización Mundial de la Salud a propósito del COVID. Manejo del COVID, sí, claro. Diputados concluyen interrogatorios a Chu Vázquez fijando mesa permanente de reforma policial. Duele, avergüenza y es inhumano, así califica Miriam Germán asesinatos en cuarteles de la policía.
MINER y Defensoría del Pueblo promueven una mirada desde las escuelas a los derechos humanos. Tribunal Superior Electoral y OEA ejecutarán proyecto para prevenir y erradicar la violencia política. Así estamos hasta este momento en noticias locales y nacionales, internacionales y los deportes, ahora con Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Frank. Vamos a ver cómo anda el mundo y nos vamos inmediato a nuestro portal sede, Diario 55, a ver las principales internacionales. Nuevo presidente de Corea del Sur promete reactivar la economía norcoreana si Pyongyang se desnucleariza. Ellos tienen una convivencia similar a la nuestra, ¿verdad? Con Haití compartimos una isla, los del sur, los de Corea del Sur, con una economía muy próspera, los del norte con mucho que desear, bajo un sistema político complicado y con un programa de armas nucleares. Y ahí está la promesa del nuevo presidente de Corea del Sur de contribuir con la economía y reactivar la economía norcoreana, pero hay condiciones. Hay que soltar las armas nucleares. Estampida en Universidad de Bolivia deja al menos 4 muertos y 70 heridos. Un estudiante soltó una bomba de gas lacrimógeno y este fue el resultado. Una desgracia en una universidad de Bolivia con 4 muertos y 70 heridos. El gobierno de España destituye a la directora de inteligencia por el escándalo de espionaje. No nos parece raro, por estos predios también cosas similares pasan. Ministerio Público sin autorización, que han estado haciendo espionaje, inclusive a jueces de la República Dominicana. Así que hay que establecer estos regímenes de consecuencia. El espionaje debe ser castigado. Aquí nada sucede. Bueno, hay que poner un ejemplo y yo creo que ya en el caso de Jean Alain va a tener que dar cuenta un poco de eso. Tendrá que dar cuenta. Biden firma una ley que simplificará el suministro de armas a Ucrania. Nosotros conocemos un poco de las políticas armamentistas y el suministro de armas por parte de los Estados Unidos a sus aliados, y en este caso Ucrania es uno de ellos en muchos sentidos. Y de Biden parece que le agradece, porque recuerden que durante la gesta electoral contra Trump, siendo presidente exigía a Ucrania que presentara los documentos donde se establecía que el hijo de Biden y de algún modo Biden pues estaban teniendo negocios no muy claros en Ucrania, y Ucrania siempre se negó a pasar esos documentos a la gestión de Trump. Así que también de algún modo hay un compromiso político por parte de Biden. Vamos a pasar ahora al listín diario. Vamos a ver el exterior, vamos a ver las internacionales del listín diario. Premio Pulitzer especial para los periodistas ucranianos que cubren la guerra contra Rusia. Ustedes saben que el Pulitzer es el premio al periodismo y habrá en esta ocasión un premio especial para los periodistas ucranianos que han estado cubriendo la guerra contra Rusia, todo el riesgo que ha representado y por supuesto ya cuentan varios periodistas que han perdido la vida cubriendo esta guerra, haciéndonos saber lo que realmente está pasando allí. Dominicana Marisol Chalas asume comandancia de operación en base militar de Estados Unidos. No todo es mala noticia. Una dominicana que se está destacando como muchos otros dominicanos alrededor del mundo. En este caso, el Marisol Chalas
asume una comandancia en ese país con tantas exigencias para otorgar un puesto que no es por amiguismo, no es por política, sino que tienes que mostrar las capacidades para asumirlo, y nos alegramos por nuestra compueblana, nuestra compaisana. Ella fue la primera mujer latina en volar un Black Hawk, un helicóptero de Así de guerra. es, que lo vimos tanto en la película, ¿verdad?, de la caída del Black Hawk, y ahora, bueno, por el desempeño que ha tenido, ahí está la recompensa. Biden cree que Putin no encuentra una salida para la invasión de Ucrania. De algún modo tal vez así sea, porque la justificación por la que se comenzó esta invasión, pues yo creo que fue defendiendo las áreas de Donbass y Lugansk, que de alguna manera querían, si se puede decir, unirse al territorio, eran prorrusos, y se decía que en Ucrania los neonazis, las nuevas manifestaciones nazis, estaban teniendo actos violentos hacia allá, y temprano en la guerra eso se solucionó, y de algún modo el presidente Zelensky reconoció que esas áreas ya eran autónomas, pero sin embargo se prosiguió en la invasión, por lo que parece ser un poco cierto de que Putin no encuentra la salida para cerrar esto, y el mundo necesita que se cierre el tema de la invasión a Ucrania. Rescatan cadáver de mujer y a 56 personas tras naufragio en el Canal de la Mona. Es una acción conjunta entre la naval de los Estados Unidos, en este caso con sede en Puerto Rico, y también la naval de la República Dominicana, la Armada. Pues se logró hacer este rescate, un grupo de dominicanos en Yola. Todavía a estas alturas que estemos hablando de dominicanos que se van en Yola a Puerto Rico, suponemos que es como trampolín para pasar luego a los Estados Unidos, porque Puerto Rico está en un proceso de reconstrucción, está así necesitando mano de obra, pero señores, la vida es lo más valioso. Arriesgarla de ese modo, una mujer muerta, y gracias a Dios se rescataron 56 personas gracias a esta acción conjunta. Llega extraditado a Miami ex senador haitiano sospechoso del asesinato de Moise, el presidente Moise. Yo sí creo que a esto del asesinato de Moise no se le ha dado el carácter que amerita un magnicidio. Haití a veces se le trata como la Cenicienta, y si es el país más pobre de la región, eso no le quita soberanía, ni al asesinato de un presidente de esa nación tiene la misma categoría que de cualquier otra nación. Y yo creo que se le ha quitado el carácter a lo que implica aclarar el asesinato de Moise. Por suerte está este ex senador que ha sido extraditado, porque el problema con Haití es un problema institucional. No hay instituciones que puedan dar el seguimiento que requieren las cosas. Miren lo que está pasando con los secuestros continuos, y uno no se explica. No solamente es identificar a quién lo mató o quiénes lo mataron, sino quién lo mandó a matar. Ya vamos a cumplir un año de este magnicidio, de este asesinato al presidente, y aún no se sabe nada de aquellos que participaron en el complot, pero de quién lo mandó a matar, nada. Nada, y bueno, sabemos que detrás de eso hay intereses políticos y económicos. Hay un contubernio entre lo político y lo económico, intereses de los dos lados en ese magnicidio del expresidente haitiano. Vamos a pasar al Caribe, a ver las internacionales. Panorama internacional. En el día de ayer, Putin justificó la invasión que mantiene en Ucrania. Suman 40 los muertos por la explosión del hotel en La Habana. Haití confirma el secuestro de autobús con 8 cooperantes turcos. Haití se está manteniendo en gran medida de las ayudas internacionales. No es posible que cada vez que vaya un grupo de Estados Unidos, de Turquía o del país que sea, o un diplomático en la República Dominicana, que
lo quieran reconocer o no, somos los que más ayudamos a Haití. Modestia y aparte, ante cualquier situación somos los primeros, por razones obvias, por razones geográficas, somos los vecinos inmediatos. Entonces, no puede ser que nosotros, los dominicanos, los diplomáticos, los que ayudan, ya no quieran ir a ayudar, porque hay un secuestro constantemente. Ha sido confirmado, es un autobús dominicano que ha sido secuestrado con 8 cooperantes turcos. El petróleo de Texas abre con una bajada en esta semana, que inició ayer, de 2,47% y se coloca en $107.05. El Papa dice que la Iglesia no rechaza a homosexuales, pero que hay personas en la Iglesia que sí los rechazan. Me consta que, bueno, ustedes saben que colaboro muy de cerca con Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, y su próximo trabajo editorial es un libro explicando el trabajo de la Iglesia, la pastoral de la Iglesia con los homosexuales. Y el Papa acaba de decir, la Iglesia no rechaza a los homosexuales, a la persona. Una cosa es el acto homosexual, que se considera pecaminoso, como muchos otros actos, como la infidelidad, el adulterio. Es un pecado, pero nunca rechaza a la persona, trabaja con el pecador, dice el Papa. Cientos de manifestantes prorrusos salen a las calles de Belgrado. Gobierno de Puerto Rico gasta $25 millones más en gasolina en lo que va del año. 25 millones es mucho, pero conocemos las alzas que ha tenido en estos días el combustible a nivel internacional. Ya por último, en el Nuevo Diario vemos las internacionales. Colombia firmará la adhesión al programa Artemisa de la NASA. Se une Colombia a apoyar este programa de exploración espacial. Nueva caravana de migrantes parte desde la frontera México-Guatemala. Ya hemos conocido este bastión de gente que sale desde Centroamérica, en este caso desde Guatemala, que colinda, hace frontera con México, camino hacia los Estados Unidos. Tanto México como Estados Unidos han dispuesto un proyecto millonario para aportar al crecimiento y el desarrollo laboral en Centroamérica, pero mientras eso se desarrolla, la gente sigue necesitando mejorar su calidad de vida y sigue mirando hacia el norte, como muchos dominicanos también. El puerto de Miami reitera su compromiso de suministro eléctrico para los cruceros. Marcos arrasa en las elecciones de Filipinas según el recuento provisional de votos como se proyectaba. La Casa Blanca, Estados Unidos, advierte de la posibilidad de un veto nacional al aborto. Ese es un tema que está candente en los Estados Unidos. Y por último, entre las principales internacionales que trae Nuevo Diario está lo del rescate de la Yola en el Canal de la Mona. Así anda el mundo. Es un poco del panorama mundial, compartimos con ustedes para que estén siempre enterados de lo que acontece.
muchachos que me van a acompañar. Bueno, aquí estamos ya una vez más con ustedes. Hay frases interesantes, importantes, que van de la mano con hechos que ocurren cotidianamente. Quien guarda silencio a lo que está pasando se convierte en cómplice. Y esto a propósito de un profesor que ha sido enviado a la justicia, llevado, para que responda ante unas acusaciones aberrantes, unas acusaciones de unas prácticas de extorsión a estudiantes que para pasarle la materia, era profesor de español, había que tener relaciones sexuales con él, era una forma de extorsionar, de chantajear, pero no solamente con estudiantes, también con una profesora, con una conserje. Esto es en Guayabal, aquí en Santiago, y muchos profesores ya conocían de las andanzas de este profesor, de este otro. Sin embargo, no lo denunciaban, se quedaban callados. Tuvieron que madres, psicólogos que estuvieron compartiendo con estas jóvenes afectadas, denunciar el hecho. Y ahí entonces cuando se toma acción, un tema el cual debe ser fuertemente castigado, criticado en estos tiempos. Uno recuerda, uno escuchaba rumores de algunos profesores, pero no a este nivel. Y un profesor que aparentemente gozaba del aprecio de algún padrino, porque ya se conocían de sus andanzas y lo que hacen es que lo trasladan a otra escuela. Y como dice una expresión por ahí, que el perro huevero, que aunque le queme en el hocico, seguirá buscando y comiéndose los huevos. Y ojalá que esta investigación dé con cada uno de los casos. Hay que proteger la integridad de esas jovencitas que una parte de ellas no pasan los 17 años de edad, que sea castigado y que sea ejemplo la decisión del tribunal. Claro, el código habla de una sanción, pero que ésta sea aplicada, de que no haya paños tibios contra este señor que ya venía haciendo esto desde hace mucho tiempo. Con relación a estos temas de los abusos, yo creo que hay que aplicar lo de tolerancia cero en todos los ambientes. Está demostrado que los abusos sexuales, el mayor porcentaje, según las investigaciones, provienen de familiares. Atención, padres, los que somos padres, del entorno más cercano, del entorno de mayor confianza. Que eso está tipificado. Claro, es de donde vienen la mayor cantidad de casos de abusos sexuales. El segundo grupo después de los familiares son los profesores y el tercer grupo los militares. Así reportan las investigaciones los porcentajes en los contextos donde se suele dar mayor abuso sexual. Miren qué sucede. Cuando sobre todo un adolescente, un niño, tiene altos niveles de confianza, de acercarse, de contarle sus problemas, sus necesidades, sus tristezas a una persona, eso muchas veces es aprovechado afectivamente, sexualmente. Y eso pasa con muchos profesores que son paño de lágrimas de lo que le sucede a los alumnos en las casas, en sus familias. Pero con esto tiene que haber tolerancia cero. No es admisible que este señor haya sido trasladado por ese problema a otro escenario, como quien dice, vamos a tapar esto. Ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en la familia, ni en ningún contexto. Es tolerancia cero. Por lo tanto, quienes sabían que él venía con ese problema, al menos debió haber un alto nivel de vigilancia y atención a ese profesor, porque estamos hablando de que la cifra, la cantidad, estamos hablando de decenas de mujeres, por hablar en el sentido de, ¿verdad? Mujeres, algunas son adolescentes. Es otra cosa que hay que aclarar. Con las alumnas se entiende que hay un nivel de extorsión, que es tú no me pasas si esto no sucede. Pero ¿cómo se explica lo que aparece ahora
con profesores y conserjes. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí no hay extorsión, ahí tuvo que haber otro tipo de situación, porque entre pares la extorsión a veces no se da, si no es que esa profesora también incurría en otras cosas y lo hacía para no fuera denunciada. Ahí puede caber el término de violación. Hay que ver porque no es tan simple el caso. Ahora, se entiende muy fácil en el caso de las adolescentes porque eso se da. Ciertamente se da en los círculos educativos, en todos los niveles, desde los niveles secundarios hasta técnicos y superiores. Es así. Eso pasa. Y hay que estar atento. Es un llamado también, hoy hacemos un llamado a todos los que están participando del sistema educativo en cualquiera de sus niveles. Ante cualquier evidencia de una situación como esta, hay que denunciarla. Tolerancia cero. Es así, y tú mencionabas 3 grupos, pero hay otros también, inclusive hasta el de los mismos médicos, que hemos visto muchos casos aquí, sí, de gente que debiese ser para ellos la profesión un sacerdocio, ginecólogos que tienen un contacto muy directo con la persona, con la mujer. Hemos visto muchos casos aquí, gente, médicos que han sido incluso condenados, que están guardando prisión hoy día. Tendremos que ir con nuestras esposas a visitar el médico. Bueno, vamos a publicidad, ya volvemos en breve entonces con el café de Diario 55. Hay muchos otros temas que compartir con ustedes, pero ya el tiempo es implacable, nos cae encima. Y publicidad, estaremos con Daisy Díaz, ella es concejal en el Ayuntamiento Santiago, que es una provincia, pero también es un municipio, somos el cabecera de la provincia y la ciudad más importante de las 14, de las otras 13 provincias que conforman esta región y vasta del Cibao. Vamos a publicidad y ya regresamos con el conversatorio.